Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar desarrollando nuestro estudio de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, pero en esta ocasión vamos a finalizar. ¿De acuerdo? Son 4 capítulos y en esta ocasión vamos a leer y vamos a estudiar desde el versículo número 13 hasta el versículo número 22. Esta ya es la última parte, este es el último video con respecto a esta carta. Si usted se ha perdido tal vez o quiere saber más sobre esta carta, tanto la primera como la segunda carta a Timoteo, lo invito para que aquí en nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios, usted se dirija allí a la lista de reproducción y encontrará los diferentes estudios que hemos realizado de una manera clara, sencilla y práctica para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Entonces, nuevamente vamos a estudiar desde el versículo número 13 hasta el versículo número 22. Y sin más preámbulo, empecemos. Dice así la palabra del Señor. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a desarrollar en esta primera parte estos versículos del 13 al 18. Pablo, aquí en el versículo número 13, el apóstol Pablo le hace una petición muy importante al joven pastor Timoteo. ¿Y cuál es esa petición? Le dice, trae cuando vengas el capote. Capote. Esa palabra capote, como siempre lo hemos dicho y lo hemos venido estudiando, viene de la palabra griega failones, como usted lo lee ahí, failones, que traduce literalmente prenda de viaje para protección contra el tiempo tormentoso. Eso significa el capote. Pablo le dice a Timoteo, por favor, tráeme el capote, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas en casa de un personaje llamado Carpo. Ese hombre llamado Carpo, amigo del apóstol Pablo, un amigo creyente, cristiano del apóstol Pablo, en cuya casa se alojó el apóstol Pablo en un tiempo y donde él, el apóstol Pablo, dejó una capa, un capote y los libros. Porque Pablo le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejen Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Seguimos estudiando. Habla ahora de otro personaje, dice el versículo 14, dice, perdón, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí habla de un hombre llamado Alejandro, el calderero, un abierto opositor del apóstol Pablo, y no solamente del apóstol Pablo, sino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual Pablo, el apóstol, le advierte a Timoteo que se cuide de él, como lo vemos en el versículo 15, guárdate tú también de él. Pablo le dice a Timoteo, guárdate de este hombre. El apóstol Pablo, seguimos leyendo, dice allí en el versículo 15 que le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Dice el versículo 16, Pablo dice aquí que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, y dice algo muy importante, no les sea tomado en cuenta. El apóstol Pablo descansa en la soberanía de Dios, porque vamos a mirar. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, guárdate de Alejandro, que me ha causado muchos males.
el Señor le pague conforme a sus obras. El apóstol Pablo descansa en la soberanía de Dios y dice, el Señor le pague conforme a sus obras. Tal vez usted ha encontrado en su vida tal vez también personajes como Alejandro Calderero, perdón, que se ha opuesto tanto a su vida como a su ministerio. O tal vez no, solo, no en su ministerio, pero sí en el trasegar de su vida. Y muchas veces nosotros como seres humanos lo primero que queremos o lo que pensamos es que como que queremos tomar venganza por nosotros mismos y queremos como que hacerle pagar a las personas que nos han hecho mal, porque esa es nuestra naturaleza. Pero debemos de aprender de lo que el Señor quiere que nosotros llevemos a la práctica, aprender de la palabra del Señor y aprender de los grandes hombres del Señor. El apóstol Pablo, aunque sabía y dice acá que este hombre Alejandro le ha causado muchos males, él descansó en la soberanía del Señor, diciendo que le pague conforme a sus obras. Miren lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 28, en el versículo 4. El salmista dice lo siguiente: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y con respecto a este mismo tema, el mismo apóstol Pablo, pero en la carta escrita a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Usted y yo debemos descansar en esa promesa que el Señor es el que pelea por nosotros. Él es el que nos defiende. Usted y yo no debemos de hacer justicia por nuestras propias manos. El Señor es el que hace justicia. Y aquí Pablo, aunque pasó muchos males por causa de este personaje, él descansa en la soberanía del Señor diciendo, Padre, págale conforme a sus obras. Que Dios le pague conforme a sus obras. Pablo resalta que todos, en alguna vez de su vida, alguna vez, todos los que alguna vez estuvieron con él, dice que lo abandonaron. Ahí lo dice claramente. Dice el versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Él no hace excepción alguna. En los videos pasados vimos que hubieron unos personajes que estuvieron con él, pero al fin de cuentas ninguno pudo acompañarlo hasta el final, sino que todos lo desampararon, todos lo abandonaron. Pero a su vez, él también, aunque resalta que aunque todos los que estuvieron con él, esos personajes que vimos en los videos anteriores, que lo invito para que los vea, esos personajes lo desampararon al final del día. También al final del día él resalta y dice lo siguiente: pero el Señor nunca me abandonó. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, aunque mires a tu alrededor y no veas a nadie, porque tal vez te está pasando como le pasó al apóstol Pablo, que al final del día no había nadie, que estabas completamente solo. Déjame decirte algo, que así como el apóstol Pablo dijo y estaba totalmente seguro que el Señor nunca lo había abandonado, ten por seguro que si tú estás en Cristo, has nacido de nuevo y te has rendido al Señor y has hecho del Señor Jesucristo tu Rey, tu Salvador, tu Señor, déjame decirte que tú no estás solo. El Salmo 23 nos lo recuerda. Es un salmo que todos conocemos. Es un salmo que hasta muchos creyentes lo dicen de memoria, porque es como ese baluarte, como esa esperanza. ¿Recuerdan? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso dice el Salmo 23. Pablo dice que el Señor nunca lo desamparó. Y además, dice ahí más adelante, dice que el Señor estuvo a su lado, le dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación, pero también dice que lo libró de la muerte. El Señor lo ha librado de la muerte. El Señor libra a sus hijos de toda maldad. Recuerde allí, o de pronto usted lo tenga presente, en el libro de Daniel, en el capítulo número 6. Vamos a mirarlo así por encimita.
Y si usted tal vez quiere profundizar un poco más en el libro de Daniel, lo invito, también tenemos un estudio de todo el libro de Daniel, de una manera clara, sencilla y práctica. Allí usted lo va a encontrar en nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Pero miremos, el Señor libra a sus hijos de toda obra de maldad. Recuerden Daniel en el foso de los leones, allí en el capítulo 6, lo invito para que lo lea. Cómo el Señor libró a su siervo de la maldad que se había planeado en su contra. Pero no solamente el Señor nos libra de toda maldad, sino que también dice la Escritura que nos lleva o nos llevará a su reino, conforme a como dice, habla el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 11. Dice lo siguiente, léalo conmigo. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor es el que nos otorga la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Ya desarrollamos hasta el versículo número 18. Leímos que el Señor nos libra de toda maldad y nos preserva para su reino celestial. Ahora, ya del versículo 19 al 22, leamos estos tres versículos. Dice lo siguiente, léalo conmigo. Dice, Pablo dice lo siguiente, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol, ya para finalizar esta carta, envía sus últimos saludos. Y empieza por una pareja de esposos que acompañaba al apóstol o que acompañaba al apóstol en Efeso. Esta pareja aquí la llama Prisca y Aquila. Pero esa pareja, vamos a mirarla en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en el versículo 18 y 19. Léalo conmigo. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él una pareja, Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Quién acompañó al apóstol Pablo en ese viaje a Efeso? Priscila y Aquila, que son los mismos que aquí el apóstol los llama Prisca y Aquila. Esta pareja, Pablo se despide de ellos de una manera muy especial. Dice, saluda a Prisca y Aquila. Ellos, habla la misma escritura, que esta pareja ocupaban un lugar muy especial en la vida del apóstol Pablo porque ellos se expusieron su propia vida. Y no lo digo yo, lo dice la escritura. Romanos, capítulo 16, versículos 3 al 4 dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. La Biblia es muy clara y nos enseña que esta pareja expusieron su propia vida por el apóstol Pablo. Estaban dispuestos a dar su propia vida por el siervo del Señor, por amor a Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero continúa diciendo, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Nuevamente aparece este hombre Onesíforo. Este hombre Onesíforo es un personaje muy especial. Y lo invito para que usted lea el estudio que hicimos o para que vea allí en el capítulo 1 de esta misma carta, la segunda carta a Timoteo, donde habla más detalladamente sobre Onesíforo. Pero este hombre él fue el que confortó a Pablo mientras él estaba en prisión. Y así nos lo dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 16. Pablo dice lo siguiente, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Si usted quiere saber más sobre este personaje, Onesíforo, lo invito para que vaya al video donde estudiamos este capítulo número 1. Continúa diciendo, Erasto se quedó en Corinto. Erasto, un colaborador de Pablo, es un colaborador de Pablo. Dice que se quedó en Corinto. Y a Trófimo, otro personaje, dice que a Trófimo lo dejó en Mileto enfermo. Trófimo
otro colaborador del apóstol Pablo, que según la Biblia quedó enfermo en una ciudad llamada Mileto. No se dice más. Pablo le dice, desde el versículo 21 hasta el 22, le dice, procura venir antes del invierno, le dice a Timoteo. Y habla de otros personajes como Eubulo, habla de Pudente, habla de Lino y Claudio, y todos los hermanos. La Biblia nos relata que estaban con Pablo varios hermanos, de los cuales resalta a Eubulo, Pudente, Lino y Claudio. Y por último, se despide. Recuerde que el apóstol Pablo, esta fue su última carta, la que escribió antes de finalizar su vida. Usted lo puede leer y lo vimos allí en el estudio pasado, en el versículo 6 del capítulo 4, donde dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias. El Señor Jesucristo le continúe bendiciendo grandemente. Es una alegría para nosotros dar por terminada la segunda carta, el estudio mejor de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Tuvimos muchas dificultades para terminarla, pero el Señor ha sido fiel y nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la fuerza y nos ha dado las herramientas para poder culminar con este estudio. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a seguir profundizando en la palabra del Señor. Por eso, a partir del próximo video, si así el Señor lo permite, vamos a empezar a estudiar la primera carta del apóstol Juan, su primera carta. Es una carta muy hermosa y vamos a empezar a escudriñarla despacio, sin ninguna clase de afán. Así que lo invito para que no se pierda el siguiente video. Y como siempre le digo, si a usted le ha parecido este video, ha sido de edificación para su vida, este material que hemos hecho ha edificado su vida, compártalo. Compártalo a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos en la fe, sin importar la denominación. Compártalo, que el Señor hará la obra. Nosotros cumplimos con llevar la semilla, la palabra, y el Señor es el que da el fruto. Muchas gracias nuevamente por permitirnos entrar a la comunidad de su hogar. Si no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba, toque allí la campanita, creciendo en el conocimiento de Dios y, y permita que podamos ser parte juntos de este proyecto, donde lo único que queremos es profundizar en la palabra del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios. Así se llama este canal y hago énfasis. Este canal, su objetivo es que podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso nos tomamos el tiempo, lo hacemos todo despacio, de una manera clara, sencilla y práctica. No me queda más sino agradecerle. El Señor Jesucristo le continúe bendiciendo grandemente. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Recuerde, empezaremos con la primera carta de Juan, el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Un abrazo, mil bendiciones.